Hola, ¿cómo están? Somos nosotros nuevamente, Yugo Spring, y les queremos dar la bienvenida a nuestra transmisión de hoy. Pues, ¿qué más les puedo decir? Estamos muy contentos de que estén aquí, de que juntos a nosotros estemos celebrando la Semana Santa y pues puede que sea un poco tedioso, que las únicas preguntas que nos hagamos en Semana Santa es ¿dónde lo voy a pasar? ¿En la cocina o en el baño? Pero cabe recalcar que a pesar de todo y todo, nosotros, independientemente de dónde estemos y de lo que estemos pasando, tenemos que recordar que Dios, que Jesús, que Dios mismo se hizo carne y vino a nosotros y vivió entre nosotros y se comportó como uno de nosotros, pero siempre vivió en santidad. Y además de eso, no solamente vivió, sino que Él murió y resucitó al tercer día. Y pues eso es lo que estamos celebrando esta semana, este fin de semana, la Semana Santa. Y hoy es sábado y hoy nos tocaba a nosotros el culto. Así que pues acompáñenos en oración y vamos a darle gracias a Dios por ese sacrificio de amor que Él hizo hace más de 2000 años. Amén. Bueno, acompáñenme cerrando los ojos, agachando la cabeza, y si quieren repetir después de mí, háganlo. Si quieren hacerlo en sus propias cabezas, eso ustedes lo deciden. Bueno, gracias Dios por este día, gracias por regalarnos un día más de vida, gracias porque todos estamos a salvo en nuestras casas, Señor. Te queremos pedir perdón ante todo, Señor, por todas las faltas que hayamos hecho hoy, Señor, por todos los pecados que hayamos cometido, Señor, que a pesar de ser humanos, Señor, nosotros te queremos, pero te queremos porque tú nos quisiste primero. Y porque tú nos quisiste primero, Señor, te queremos dar las gracias también, Señor. Porque tú viniste a este mundo, Señor, viviste entre nosotros, Señor, y te comportaste como uno de nosotros, Señor. Sin embargo, viviste en santidad. Y gracias a ese sacrificio de amor que tú hiciste por nosotros, Señor, es que nosotros estamos vivos, que nosotros estamos aquí, Señor, y estamos libres de todo virus, Señor. Te pido, Señor, que tomes control de esta transmisión, Señor. Toma control de las alabanzas, toma control del predicador, Señor. Toma control incluso de las ofrendas. En el nombre de Jesús, amén.
suficientes para vencer. Cuando la muerte, solo 3 días hicieron falta para dejar en la cruz mi falta y darme vida. Yo traigo rendida ante ti. Solo 3 días fueron suficientes para vencer. Contando la muerte, solo 3 días hicieron falta para dejar en la cruz mi falta y darme vida. Yo traigo rendida ante ti. Yo traigo rendida ante ti. Antes de andar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Puedo ganarlo y merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. When bien fui, entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Puedo ganarlo y merecerlo. Tu amor se entregó por mí.
Y ahora con nosotros, ya Michael. Hola, ¿cómo están? Hoy voy a no solamente hablarles ni predicarles, sino a darle una palabra de bendición, una palabra de aliento, porque en estos últimos tiempos las cosas están difíciles y debemos confiar en Dios. Amén. Amén. Y yo les iba a hablar sobre un tema que el Espíritu Santo me dijo que hablara, porque estos versículos que yo les voy a traer, la mayoría de la gente los pasa por alto, o sea, lee los versículos y dice, no, bro, o sea, normal pues, Pedro dijo eso y ya, está bien pues. Pero el Espíritu Santo me dijo que hablara sobre esto, y cuando el Espíritu Santo me dijo eso yo me quedé y que, ¿por qué? ¿Por qué quieres que hable sobre esto si, o sea, no tiene mucho que decir? Pero el Espíritu Santo me fue instruyendo, me fue hablando y me dio unos puntos que yo les quiero compartir en este momento. Y hoy voy a hablar sobre el poder del Espíritu Santo. Y los 4 puntos que voy a estar tocando es la llenura del Espíritu Santo, el poder, como el título lo dice. El tercero es la salvación y el cuarto es la atención. Son muy interesantes estos puntos. Lo que yo le voy a hablar se encuentra en Hechos 4, del versículo 8 al versículo 15. Lo que yo le voy a hablar es lo que el Espíritu Santo me dijo que le dijera, no es que yo me estoy inventando las cosas aquí ni nada. Así que este versículo dice, este es el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y aquí hay un punto, que es la llenura del Espíritu Santo. Porque mucha gente pasa por alto lo que yo puse en amarillo, que es, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo. Porque mucha gente cree que la llenura del Espíritu Santo solamente sirve para hablar en lenguas, o solamente Dios se lo dio a los profetas en el Antiguo Testamento, que ellos hablaban con Dios y Dios les decía qué decir. Pero el Espíritu Santo no es solo para eso, porque la gente cree que el Espíritu Santo es solo para los pastores, solo para los apóstoles, para los evangelistas, para los misioneros, pero no es así. El Espíritu Santo es para todos. Y el Espíritu Santo está muy triste que la gente piense eso. Por eso yo quiero traerles este mensaje, porque este es el primer punto, la llenura. La llenura del Espíritu Santo. La Biblia dice que en Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de pronto cayó un viento recio que sopló en ese lugar y fueron llenos del Espíritu Santo y tuvieron lenguas repartidas como fuego. Pero la Biblia no solo menciona en ese momento que fueron llenos del Espíritu Santo. Hay muchos lugares en la Biblia donde habla de la llenura del Espíritu Santo. Pero la gente siempre se identifica más con la llenura del Espíritu Santo con el don de lenguas, porque ese fue como el ejemplo más claro que Jesús nos dejó después de que Él haya ascendido. Pero el Espíritu Santo no sirve solo para esto, porque Jesús mismo lo dijo en Juan 14, del 26 al 27, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, esto lo decía Jesús antes de irse, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará lo que os he dicho. Y después viene el versículo muy famoso que dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y Jesús nos habla aquí de que el Espíritu Santo no solamente sirve para los pastores, no solo es para los evangelistas, no solo es para los misioneros, el Espíritu Santo es para todo el mundo. Porque si no Jesús no nos hubiera dejado ese consolador, esa persona que nos ayuda. Porque en estos dos versículos, en Juan 14, del 26 al 27, si quieren lo pueden buscar después en sus casas, Jesús nos dice que el Espíritu Santo nos enseñará todo. ¿Y cómo es esto? Porque
¿cómo es que el Espíritu Santo me va a enseñar algo si el Espíritu Santo nada más es para las lenguas? Jesús después en otro pasaje aparte dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Y qué tiene que ver el Espíritu Santo con este versículo? Que el Espíritu Santo es el medio por el que Jesús nos va a enseñar esas cosas. Porque muchos jóvenes quieren emprender grandes negocios, quieren después de salir de la escuela ir a la universidad, quieren hacer proyectos muy grandes, pero creen que el Espíritu Santo no les sirve para eso. O sea, el Espíritu Santo nada más es para el pastor, que bueno, el pastor me predica el Espíritu Santo, pero esto no es así. Porque si el Espíritu Santo solo fuera para eso, Jesús no nos hubiera dicho en ese versículo que el Espíritu nos enseñará todas las cosas. Porque Jesús nos dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar este tipo de cosas. Porque después en ese mismo capítulo, que es muy bueno, el capítulo 14, Jesús nos dice que los que lo aman guardan sus mandamientos. Y Jesús nos dejó ese contacto con el otro versículo, porque mucha gente cree que el otro versículo nada más es, bueno, yo amo a Dios y ya yo voy a tener las cosas grandes que Él me prometió, pero eso no es así. El Espíritu Santo es el que te va a enseñar, el que te va a instruir y el que te va a recordar las cosas que Jesús enseñaba. Jesús lo dice un poco después. Y el Espíritu Santo tampoco es solamente para que te enseñe, porque el Espíritu Santo te da paz. Porque si no, antes de este versículo, la paz os dejo, mi paz os doy, Jesús no hubiera mencionado al Espíritu Santo. Jesús mencionó la paz os dejo, mi paz os doy, porque el Espíritu Santo es el que nos da esa paz. En los momentos difíciles, en los momentos de prueba, como ahora mismo, en estos últimos tiempos, es el Espíritu Santo el que nos da esa paz, de que podemos confiar en Dios, de que nuestra casa va a estar segura, de que ninguna plaga tocará nuestra morada. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a que en los momentos de prueba podamos tener paz y podamos tener fe en el Señor. Porque Pablo menciona en una de sus cartas que uno de los dones del Espíritu es la fe. Y yo me quedé como, ¿cómo la fe va a ser un don del Espíritu si ya yo tengo fe de que Dios, de que Jesús vino y murió por mí y resucitó el tercer día? Porque Pablo lo menciona como un ejemplo, al igual que hay bautismo de Espíritu Santo y llenura de Espíritu Santo. Tú puedes tener fe de que Jesús murió en la cruz, pero no puedes tener fe de que el Espíritu Santo puede hacer algo contigo. Y lo interesante es que la fe que el Espíritu Santo nos da no es cualquier fe. Jesús tenía la fe del Espíritu. Por eso es que Jesús tuvo fe de que cuando Él cruzara por el mar no se iba a hundir. Jesús tuvo fe de que cuando Él orara por la gente, de que cuando Él le dijera Talita Kumi a la niña, ella se iba a levantar. Esa fe es la que nos da el Espíritu Santo. Por eso es que uno de los dones del Espíritu es la fe. Porque tú puedes tener fe de que Dios existe, pero no tienes fe de que el Espíritu Santo te puede ayudar. Y esto es muy interesante, y si quieren otro día se los toco con más profundidad, porque hay mucho que hablar sobre la fe. Pero la llenura del Espíritu Santo no solamente para los profetas, no solamente para los pastores, te puede ayudar a ti a que tú puedas hacer las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni hay subido al corazón de hombre. El Espíritu Santo es el que te puede ayudar a hacer eso. Y tú me puedes decir, ok, yo quiero que lo que yo hago no lo tengan los demás. ¿Cómo puedo ser único? Y aquí es lo interesante, que la llenura del Espíritu Santo, como vemos en este vaso, no es de un solo día. Porque a mí me gustó un ejemplo muy interesante que me dieron, que si tú agarras un vaso con agua y lo dejas en el sol, si regresas en 5 días, aunque esté lleno, va a estar vacío, porque todo se habrá evaporado. La llenura del Espíritu Santo no es solamente de un día. La llenura del Espíritu Santo no es solamente de unas horas.
La llenura del Espíritu Santo tiene que ser diaria. Porque si no, el Espíritu no te va a poder usar, no te va a poder enseñar, no te va a poder ayudar en las cosas que tú quieres que te ayude. No te va a poder decir las cosas que oído no yo, que ojo no vio ni oído yo. El Espíritu Santo no lo puede hacer si tú no lo anhelas, si tú no lo buscas diariamente. Porque ustedes, ¿qué creen que estaban haciendo en el Pentecostés? Estaban anhelando el Espíritu Santo. Y la Biblia misma lo dice en Hechos 2. Ellos estaban anhelando al Espíritu Santo. Y por eso es que fueron llenos del Espíritu Santo. Pero apenas ellos salían de ahí, ellos pudieron haber tenido ese Espíritu Santo por 1 o 2 días. Pero si no seguían anhelándolo, ahí se quedaba. Porque, como el ejemplo del vaso, si tú dejas un vaso en el sol, el vaso se evapora. Por eso es que tu anhelo por el Espíritu Santo tiene que ser diario. Y esto yo lo tuve que aprender porque yo cumplí esta semana, y esta semana yo dije, antes de cumplir los 14 años tengo que dedicarlo por lo menos 3 horas a la oración y a pedirle a Dios que me llene el Espíritu Santo. Y dije, bueno, ya 3 horas, ya está bien. Ya antes de cumplir los 15 años ya lo hice pues. Pero el siguiente día, ¿qué pasó? No sentía el Espíritu Santo, no lo escuchaba, no sentía que estaba conmigo, no me enseñaba. Yo le dije, Señor, ¿qué pasó? Y el Señor me dijo, ¿por qué no me seguiste buscando? Y tuvieron que pasar 2 días más para que yo fuera lleno del Espíritu Santo de nuevo. Por más que yo le dedique horas al Señor, si tú no lo haces diariamente, si yo no lo hago diariamente, yo no voy a ser lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo importante de la oración y la adoración. Porque a Dios le gusta que lo anhelen. Al Espíritu Santo le gusta que tú lo busques. Y créeme que si tú clamas, Jesús nos dijo, y la Biblia nos dice, que Dios escucha nuestro clamor. Y el Espíritu Santo es algo tan grande que no se puede entender con la mente humana, sino que nos ayuda a entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo es lo que te ayuda a que cuando tú leas un versículo, tú dices, ok, este versículo está bien, pero no lo entiendo. No entiendo qué dice. Y el Espíritu Santo es el que te ayuda a que tú puedas entender la palabra, porque yo he escuchado a mucha gente que dice, no, pero sí, tú quieres que yo lea la Biblia, pero yo no la entiendo. No entiendo la Biblia. ¿Qué? O sea, no entiendo lo que me dice ahí. Y yo les he preguntado, ¿tú realmente le pides a Dios que te enseñe antes de leer la Biblia? ¿Tú realmente le pides a Dios que te hable mediante esta palabra? ¿O tú nomás abres la Biblia y bueno, así, Juan 1.1 dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero no entiendo. ¿Qué me dice esto? Y el Espíritu es el que te ayuda a saber que el verbo era Jesús. Que Jesús fue el que creó las cosas, todas las cosas. Y el Jesús era Dios. El verbo era con Dios y era Dios. Y por eso es que nos menciona en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y mira lo interesante, que Dios no se queda ahí. Dios no simplemente nos dice eso, sino que también nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y sabes qué es lo interesante aquí? Que Dios le dio prioridad al Espíritu Santo. Y si Dios le dio prioridad, ¿por qué yo no le voy a dar prioridad en mi vida al Espíritu Santo? Porque si yo quiero que Él me ayude, el Espíritu Santo no me va a ayudar si yo no lo busco diariamente. Si yo quiero que Él me enseñe las cosas que nadie ha hecho en todo el mundo, necesito buscarlo diariamente. Porque mucha gente quiere ser grande y famosa y quiere tener mucha plata, pero sin el Espíritu Santo no eres nada. Y necesitas de ese Espíritu para que tú puedas hacer todo eso. Y en el versículo 9 dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Y en el versículo 10 también dice, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él, este hombre está en vuestra presencia
sano. ¿Y saben por qué yo les quería decir este versículo de Juan 14, 26? Porque el versículo dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Por eso Jesús cuando nos dice, hacer todas estas cosas en memoria de mí. Por eso cuando Jesús nos dice que nosotros terminemos nuestra oración en su nombre, es que nosotros realmente estamos hablando con el Espíritu. Porque si no, Jesús no hubiera dicho esto en Juan 14, del 26 al 27. Jesús no hubiera dicho, a quien Dios enviará en mi nombre. Ese Espíritu que Pedro menciona aquí, ese Espíritu es el que está haciendo las cosas que está pasando en estos versículos. El Espíritu Santo. Porque esto nos lleva al segundo punto, en verdad, me equivoqué. Al segundo punto, que es el poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ¿saben qué es lo interesante aquí? Que cuando nosotros terminamos una oración en el nombre de Jesús, realmente estamos hablando con el Espíritu. Cuando este paralítico, que la Biblia dice que se había quedado 70 años ahí, paralítico, fue sano. Eso no fue porque Pedro lo hizo. No fue porque Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. No fue porque Pedro le dijo eso, no fue por lo que dijo Pedro. No fue por la fe que él tenía, sino fue por la fe que le daba el Espíritu y el poder del Espíritu Santo. Porque esto es lo que me lleva al punto, el poder del Espíritu Santo. Y a muchos de nosotros, a la gran mayoría de esta época, se nos ha olvidado el poder del Espíritu Santo. Se nos olvidó completamente que el Espíritu Santo era el que nos daba ese poder. A la gran mayoría de nosotros se nos ha olvidado que Jesús todavía tiene poder, que el Espíritu Santo es el poder de Jesús, sin límites. A la gran mayoría de nosotros se nos ha olvidado que el Espíritu Santo mora en nosotros, que nosotros somos templo del Espíritu Santo apenas recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón. Y si no has recibido a Jesús en tu corazón, quédate hasta el final, que yo voy a hacer una oración para que tú también puedas tener ese poder, esa llenura del Espíritu Santo. Y esto es lo que nos lleva a este punto, porque la Biblia no hubiera dicho, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, si nosotros no tuviéramos ese poder. Porque si no, Dios no hubiera dicho, yo soy el mismo ayer y hoy por los siglos, y que la Biblia, incluso la palabra de Dios, se iba a quedar después de que todo este mundo fuera destruido. Porque si no, Jesús no hubiera muerto por nosotros. Porque si no, Jesús no nos hubiera dejado el Consolador. Y se nos ha olvidado eso. Se nos ha olvidado que el Espíritu Santo todavía tiene poder. Todavía mora en nosotros. Porque si no, Jesús no hubiera dicho, ustedes son templo del Espíritu Santo. Porque si no, Jesús no hubiera dicho nada de eso. Y Jesús nada más hubiera dicho, bueno, ok, ese Espíritu Santo va a estar en los apóstoles nada más. O no solo en los apóstoles, sino que el Espíritu Santo va a estar solo en los profetas y en los apóstoles. No solo en ellos, sino que el Espíritu Santo va a estar en los profetas, en los apóstoles y en los pastores. No, eso no es así. Jesús dijo, y el Consolador, el Espíritu Santo, a quien Dios enviará en mi nombre, es el que les va a dar a ustedes ese poder. El Espíritu Santo es el que nos da el poder para hacer todas estas cosas. Porque Pedro solo no hubiera podido. Si Pedro sin el Espíritu Santo le hubiera dicho a esa persona que se parara, esa persona se iba a quedar en el piso. Porque el Espíritu Santo no necesita de nuestra ayuda. El Espíritu Santo no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Y es algo muy interesante porque la Biblia menciona al Espíritu Santo no solo en el Nuevo Testamento, sino que también lo menciona en el Antiguo Testamento. La Biblia menciona que cuando un profeta iba a hablar, ese profeta hablaba y ese profeta decía, Dios dice, o Dios habla, o
Dios dijo. Porque la Biblia también menciona al Espíritu Santo del Antiguo Testamento, pero se nos ha olvidado que el Espíritu Santo todavía tiene poder. Y por eso es que nosotros debemos anhelar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no se queda sin poder. El Espíritu Santo no solamente se va al cielo. Porque si no, Jesús no nos hubiera dicho, les voy a dejar un consolador que los va a ayudar. Porque si no, Jesús no hubiera dicho eso. Se nos ha olvidado completamente. Y por eso es que mucha gente en estos momentos no dice que ya no ocurren milagros. Mucha gente dice que ya no pasa lo mismo que ocurría en la Biblia. Por eso es que mucha gente dice tantas cosas. Porque se nos ha olvidado que el Espíritu Santo todavía tiene poder. Pero se nos ha olvidado completamente que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y por eso es que si nosotros queremos un avivamiento, no sé dónde me estás viendo, pero si quieres un avivamiento en tu país, necesitas al Espíritu Santo contigo. Porque yo les voy a decir una verdad muy cierta. Un día en la presencia del Espíritu Santo te cambia la vida. Pero una vida en la presencia del Espíritu Santo cambia países. Un día en la presencia del Espíritu Santo hizo que yo pudiera cambiar mi vida de pecado a una vida de santidad. Un día. Imagínate cómo será una vida con el Espíritu Santo. Imagínate solamente cómo sería una vida con el Espíritu Santo. Un día necesito el Espíritu Santo para llenar a esas personas, para llenar a la gente de Pentecostés. Un día. Imagínate cómo es una vida con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía tiene poder, pero lo que Él está buscando es que nosotros lo anhelemos a Él. El Espíritu Santo no se ha quedado sin poder. Por eso es que Pablo menciona en una de sus cartas que no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros debemos ser llenos del Espíritu, porque si no la Biblia no lo mencionaría en todos esos capítulos y versículos. Por eso es que no ocurren tantos milagros ahora, porque a tanta gente se le ha olvidado que el Espíritu Santo todavía tiene poder. Y Pedro sabía que el Espíritu Santo tenía poder. Y por eso es que hizo eso, por la fe y por el poder del Espíritu Santo que Pedro sabía que lo anhelaba diariamente. Por eso es que Pedro pudo, mediante el nombre de Jesús, hacer ese milagro. Y en el versículo 11 y 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Mucha gente se fijó en estos versículos y nada más vio el versículo 12. Pero eso es lo que nos lleva a meditar en la palabra. Meditar en la palabra te enseña, el Espíritu Santo te va enseñando. Y yo lo he comprobado, que el Espíritu Santo te enseña. Porque por mi propia inteligencia yo no lo hubiera podido sacar estos puntos y no les estaría diciendo lo que les digo. Es el Espíritu Santo que me ha enseñado a mí a hacer esto. Porque Jesús murió por ti. Y en estos días de Semana Santa, Jesús estaba sufriendo por ti. Jesús ya estaba muerto. Se cree que fue un sábado, pero en verdad no sabemos qué día fue que Jesús realmente murió. Y realmente Jesús murió y resucitó el tercer día por ti. Y Él quiere que tú lo anheles. Jesús quiere que tú lo busques. Y aquí menciona algo muy interesante, que Jesús es la cabeza del ángulo. Mucha gente no entiende qué es la cabeza del ángulo, y yo tampoco lo entendía. Y la cabeza del ángulo es, vamos a decir, cuando tú ves una entrada así ovalada, que tiene dos pilares y es medio ovalada, eso es la cabeza del ángulo. La piedra que sostiene a las dos es la cabeza del ángulo. O también se usaba en los tiempos de antes, en los tiempos bíblicos, que en las casas, en las esquinas de las casas, se ponía una piedra grande y fuerte, que era la que sostenía toda la casa. Y esa era la piedra del ángulo. Y por eso es que no hay excusa
de que no podemos entender la palabra, porque el Espíritu Santo nos va enseñando. La piedra del ángulo es Jesús. Jesús de Nazaret, que murió por nosotros, que murió por ti y por mí. Ese Jesús es el que quiere tener una relación contigo. Ese Jesús fue el que pensó y nos amó tanto a nosotros, que vivió una vida de santidad para que en los últimos días cargara con todo el pecado del mundo y que muriera por nuestros pecados y por nuestras enfermedades y por nuestros dolores. Ese Jesús fue el que recibió aproximadamente 39 latigazos por ti. Ese Jesús es quien tuvo que arrebatarle las llaves de la muerte al Hades en el infierno. Ese Jesús fue el que le predicó a tanta gente y muchos no creyeron. Ese Jesús fue el que no buscaba la aprobación de la gente y al final murió por su rechazo. Ese Jesús fue el que te amó tanto que siendo una divinidad se hizo hombre para morir por ti. Jesús es el rey más humilde que haya existido. Y por eso es que esto nos lleva al punto 3, la salvación. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y también otro versículo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es que otro versículo dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso es que la Biblia lo dice, porque cuando tú crees en el Señor, es que tú eres bautizado por el Espíritu Santo, pero no eres lleno del Espíritu Santo. Cuando tú crees que Jesús murió por ti y resucitó el tercer día, es que tu vida cambia. Y es que tú eres libre del pecado. Cuando tú crees en Jesús de Nazaret, que te amó tanto, que murió por ti, cuando tú crees en Él, es que puedes ser salvo. Cuando tú crees y tienes fe de que Él hizo eso, es que tú realmente puedes ser salvo. Pero hasta entonces no. Y quédate hasta el final, que vamos a hacer una oración que te va a ayudar a ti, a que puedas ser realmente salvo. Porque en estos días están muriendo miles de personas alrededor del mundo. Miles de personas. Y con esta pandemia aún mueren más personas. Y muchos de ellos están muriendo sin Cristo. Y por eso es que tú tienes que compartir esta prédica, este mensaje. Por eso es que tú tienes que hablarle a los demás de Jesús. Porque la Biblia habla de todas estas enfermedades. La Biblia habla en las profecías. Apocalipsis habla de todo, de que todo esto iba a pasar. La Biblia ya lo decía hace 2000 años atrás. La Biblia ya lo decía. Y por eso es que estamos en los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos es que sin el Espíritu Santo no podemos confiar en que Jesús murió por nosotros. Porque muchas personas en estos tiempos, ya que no entienden lo que está pasando, muchas personas ya que no entienden por qué están muriendo tantas personas, se van a alejar. Muchas personas van a creer que Jesús no es real. Porque si Jesús fuera real y el Espíritu Santo fuera real y Dios fuera real, nada de esto estaría pasando y sería solo todo un país de rosas y todo estaría bien. Pero esto no es así. Porque la Biblia nos dice que vamos a tener pruebas. Pero confía en el Señor porque Él ha vencido el mundo. Confía y comparte esto. No te quedes con la palabra. A todos que nos están viendo desde las redes sociales, no se queden con esta palabra. Compártanla. Compártanla. También pueden encontrar el video en YouTube. Compartan este mensaje. Porque mucha gente está muriendo sin Cristo. Estamos en los últimos tiempos. Jesús va a venir pronto. Cuando Jesús venga, Él le va a preguntar a cada uno de nosotros: ¿qué hicimos con este mensaje? ¿Qué hicimos? ¿Compartiste el mensaje? ¿Compartiste algo de la palabra? ¿Le hablaste a alguien de Cristo? ¿O te quedaste con la palabra para ti y no le hablaste a nadie? Jesús te va a preguntar eso. Y esto nos lleva al cuarto punto. El cuarto punto es
que la gente va a notar eso. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Perdón. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. ¿Sabes qué es lo interesante de todo esto? Que cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, la gente va a empezar a notar algo diferente en ti. La gente va a empezar a notar que algo cambió en ti, que ya no eres igual. Porque el Espíritu Santo es el que nos transforma, el que nos edifica, el que nos ayuda. El Espíritu Santo es el que hace que nosotros no seamos diferentes. Jesús dijo: y en esto seréis conocidos como mis discípulos, en que os améis unos a otros. Y la gente va a empezar a notar que ya no eres igual, que algo cambió en ti. La gente va a ver: no, es que ya tú no haces lo mismo que antes, ya tú cambiaste. O quizás llevas mucho tiempo en la iglesia, pero realmente no creíste en Jesús y no fuiste lleno del Espíritu Santo. La misma gente de la iglesia se va a dar cuenta: algo en ti cambió, algo en ti ya no es como antes, algo en ti es diferente. Y eso es lo que nos lleva al último punto, que es: vas a llamar la atención. Porque ustedes creen que cuando Pedro hizo y le dijo al hombre que se parara después de 70 años de estar paralítico, y se paró y todo el mundo empezó a ver: oh, mira lo que hizo, este hombre se la pasaba paralítico prácticamente toda la vida y mira lo que hizo Pedro? ¿Tú crees que eso no llamó la atención? ¿Tú crees que eso no hizo que la gente empezara a creer en Jesús? ¿Tú crees que cuando tú eres lleno del Espíritu Santo la gente no se da cuenta que Dios es real? ¿Tú crees que cuando una persona hace un milagro la gente no empieza a decir: el Dios de este hombre es real? ¿Tú crees que cuando una persona dice una profecía y luego pasa unos años después, o unos días después, o unas semanas después, la gente no empieza a decir: este hombre tiene un Dios real? ¿Tú crees que cuando tú no eres lleno del Espíritu Santo la gente empieza a decir: tu Dios es real? La gente empieza a creer en Dios. Porque yo tuve que aprender a las malas que no puedo cambiar a la gente. Yo no soy el que cambia a la gente. Yo no le digo a alguien que deje su vida de porquería y que empiece a seguir a Cristo. Porque yo no puedo cambiar a la gente. Yo no puedo hacer que la gente empiece a creer en Jesús. Yo no puedo. Y ninguno de ustedes puede. Porque el Espíritu Santo es el que hace eso. El Espíritu Santo es el que transforma, el que edifica. Si tú realmente quieres compartir la palabra con los demás, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Porque mediante Él es que las personas empiezan a ser diferentes. Porque le voy a decir otra verdad muy cierta: sin el Espíritu Santo no puedes vivir en santidad. Y mucha gente no se ha puesto a pensar eso. Literalmente, Espíritu Santo se llama. ¿Y cómo vas a vivir en santidad sin el Espíritu Santo? ¿Cómo vas a hacer que los demás empiecen a vivir en santidad sin el Espíritu Santo? ¿Cómo vas a hacer que la gente en verdad empiece a creer en Dios y cambie su vida sin el Espíritu Santo? No puedes. No puedes. Porque no tienes ningún poder en este mundo. Lo único que tiene poder en este mundo es el príncipe de la potestad del aire, lo que nosotros conocemos como el diablo, y el Espíritu Santo. Son los únicos dos que realmente tienen poder en este mundo y que pueden hacer una diferencia. El diablo llevándose a tanta gente al infierno y el Espíritu Santo llevándose a tanta gente al cielo. Porque si no, Jesús no hubiera dicho que Él nos dejaba el Espíritu Santo y que se iba a Él, pero nos dejaba un consolador. Porque si no, eso no hubiera pasado. Y realmente yo te digo que sin el Espíritu Santo no eres nada. No eres nada. Sin el Espíritu Santo no eres nada. No eres nada. Así que a mí me gustaría que ustedes hicieran esta oración conmigo.
para que ustedes no solamente sean llenos del Espíritu Santo, sino que puedan realmente conocer a Jesús realmente, que puedan conocer el corazón de Dios, que puedan humillarse ante Dios y decirle: Espíritu Santo, sin ti no soy nada, sin ti no puedo hablarle a los demás. Espíritu Santo, sin ti no puedo vivir en santidad. Espíritu Santo, sin ti no puedo hacer milagros. Espíritu Santo, sin ti no puedo profetizar. Espíritu Santo, sin ti no soy nada. Y les voy a decir una cosa más antes de terminar con esto. El Espíritu Santo es el que caminaba con Jesús. El Espíritu Santo es el que hablaba mediante Elías. El Espíritu Santo era el que hizo que Enoc se fuera al cielo. No era ningún hombre, no era nadie, era el Espíritu Santo. Porque por eso la Biblia lo llama el Espíritu de Dios. Así que yo te pido que hagas esta oración conmigo, para que realmente pueda ser llena del Espíritu Santo. Repite conmigo, por favor. Señor, Señor, te acepto te acepto como el Padre como el Padre glorioso glorioso y bondadoso y bondadoso en mi vida. de mi vida. Creo Creo que hace más de 2000 años que hace más de 2000 años tú moriste en esa cruz por mí tú moriste en esa cruz por mí y resucitaste el tercer día. y resucitaste el tercer día. Creo Creo que tú que tú me vas a dar ese Espíritu Santo. me vas a dar ese Espíritu Santo. Y en este momento Y en este momento yo te pido yo te pido que me llenes del Espíritu Santo. que me llenes del Espíritu Santo. Lléname de ese Espíritu Santo para aprender. Lléname de ese Espíritu Santo para aprender. Lléname de ese Espíritu Santo para hablarle a los demás. Lléname de ese Espíritu Santo para hablarle a los demás. Lléname de ese Espíritu Santo para recordar lo que tú me dejaste en la Biblia. Lléname de ese Espíritu Santo para recordarme lo que tú me dejaste en la Biblia. Lléname de ese Espíritu Santo para hacer milagros. Lléname de ese Espíritu Santo para hacer milagros. Lléname de ese Espíritu Santo para realmente despertar mis dones. Lléname de ese Espíritu Santo para realmente despertar mis dones. Lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Que tú cambies mi vida. Que tú cambies mi vida. Que tú me enseñes a hacer las cosas que ojo no vio ni oído yo. Que tú me enseñes a hacer las cosas que ojo no vio ni oído yo. Que seas tú y que no sea yo, Padre. Que seas tú y que no sea yo, Padre. Porque la Biblia dice: Porque la Biblia dice, ya no vivo yo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. mas Cristo vive en mí. Ayúdame Ayúdame a ser lleno de tu Espíritu Santo, a ser lleno de tu Espíritu Santo. para que tú me edifiques Para que tú me edifiques. y para que principalmente Y para que principalmente yo pueda agradarte yo pueda agradarte. viviendo una vida en santidad. Viviendo una vida en santidad. Porque sin el Espíritu Santo Porque sin el Espíritu Santo no puedo vivir en santidad. no puedo vivir en santidad. No puedo hacer lo que Jesús hizo. No puedo hacer lo que Jesús hizo. Sin el Espíritu Santo Sin el Espíritu Santo no soy nada. no soy nada. Dame ese Espíritu Santo, Señor. Dame de ese Espíritu Santo, Señor. Que tú Que tú obres obres en mi vida. en mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora les voy a hablar sobre las ofrendas. Porque esto nos habla de muchas cosas interesantes. Porque esto nos habla de cómo podemos realmente hacer que Dios nos ame de todo corazón. La Biblia dice: Dios ama al dador alegre. Y la Biblia dice que Él es el que va a hacer cosas grandes y cosas maravillosas en nuestra vida. Yo le doy gracias a Dios porque me pudo ayudar a compartirles esta palabra. Porque era Él y no yo. Porque realmente el Espíritu Santo está hablando a través de mí. Y yo les digo que si ustedes quieren aportar a este ministerio y nos quieren ayudar a que podamos compartirle esta palabra a más gente y que no mueran sin Cristo, sino que mueran con Dios, les pido que para sus diezmos y ofrendas llámanos o escríbenos al WhatsApp +507-6781
9889 como sale en la pantalla. O si deseas hacer un depósito en banca en línea, hazlo en fundacionvivefeliz.bancogeneral.panamá. Y los números son 03 21 01 08 38 975. O sea, los números son 03 21 01 08 38 975, cuenta corriente. O si tienes Yapi, el Banco General, nos puedes depositar al 6781-9889 Daisy Samaniego. O si deseas, si estás en el extranjero y deseas ofrendar en nuestro ministerio para que más gente pueda escuchar esta palabra, nos puedes donar en fundacionvivefeliz.blogspot.com/p/donaciones.html. Lo voy a repetir: fundacionvivefeliz.blogspot.com/p/donaciones.html. Y que no se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube, para que la gente pueda ver este contenido, para que entre más famosos nos hagamos, a más gente les salga este contenido y puedan conocer de la palabra y edificarse con el Espíritu Santo. Nos puedes seguir como Mi Centro Cristiano Manantial o You Spring, que es el grupo de los jóvenes, que es el grupo que estamos transmitiendo ahora mismo. O nos puedes seguir en nuestra cuenta de los adultos, que es solamente para adultos, en Mi Centro Cristiano Manantial, y You Spring con J junto en Instagram, Facebook y YouTube, para que puedas aportar a nuestro ministerio. Y síguenos, porque todas estas transmisiones, ya que estamos en cuarentena en nuestras casas, estamos haciendo las transmisiones todos los miércoles a las 7:30 de la noche, que es el servicio de oración y donde nos habla el pastor Roger Serrano. Los sábados a las 7:30 de la noche, que es el servicio solamente para jóvenes, que es el que yo le estaba dando ahora mismo. Y los domingos a las 11:30 de la mañana, que es el servicio de poder, donde nos da la palabra la pastora Daisy Samaniego. 11 de la mañana. Y 10:30, niños. Y aquí nos pusimos algo, pero los niños tienen sus clases dominicales todos los domingos a las 10:30 de la mañana, hora panameña. Que Dios te bendiga.